Una pregunta que siempre se hace es que, ¿qué tipo de pan yo puedo comer? Entonces, siempre al empezar el día, uno pues como que tiene que reflexionar en qué tipo de pan debería comer. Y sobre todo si tú vienes de Quito, donde hay las panaderías más ricas del Ecuador, entonces donde tú ves toda una serie de panes con todos los tipos, las formas, y obviamente es una tentación, ¿no? O sea, el pancito calientito en la mañana es como que, pues, el que viene de Quito, pues quiere en la mañana el pancito caliente por el frío y en la noche también por el friecito, ¿no? Es la costumbre que todos tenemos de comer un pancito en la mañana, muy rico, por cierto, porque obviamente no podemos quitarle que es tan rico, tan calientito. Pero ¿se debería comer el pancito en la mañana o qué tipo de pan se debería comer? Eso es lo que vamos a tratar de tema hoy. Y bueno, realmente cuando hablamos del pan es un tema muy crucial. Quizás no es el problema el pan en sí, sino el problema es que primero ahora el pan es refinado. Entonces refinado significa viene de finados, que significa muertos, y refinado es remuerto. Es decir, que ya está totalmente procesado, tu cuerpo ya no tiene que hacer nada, simplemente cuando lo comas se va a segregar como glucosa e insulina. Y obviamente al ser insulina pues vas a terminar subiendo, vas a terminar convirtiéndose en grasa. Entonces la insulina y la grasa, entonces obviamente la una viene o de la una depende la otra, ¿no? Entonces la insulina se va a convertir en grasa al final. Y todo eso vino del pancito. Entonces es muy triste decirlo porque obviamente yo también pues soy, siempre me encantó y me fascinó el pan, me fascina el pan, pero obviamente tú tienes que aprender a descubrir el problema del pan. El problema del pancito es que está descubierto que lo que más va a hacer es te va a inflar el abdomen, va a retener tus líquidos, va a hacer que subas abdominalmente. Entonces, prueba 2 semanas de no comer pan y vas a ver cómo se te reduce o se te deshincha el estómago. También es cierto que también hay muchas personas que somos intolerantes al gluten, sin ni siquiera saberlo. No tienes que ser célico, simplemente puedes ser intolerante al gluten. De hecho, todos lo somos. Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, donde indica cómo el cerebro se va empequeñeciendo simplemente porque tú comes gluten, ¿no? El gluten que viene normalmente de las harinas, ¿no? Esa partecita pegajosa. De hecho, eso se termina pegando en las neuronas y al final, pues, es tal vez el mayor culpable del Alzheimer. Por eso se llama el libro Cerebro de Pan, porque las neuronas están llenas de gluten. El problema también viene por la cantidad en la que comíamos. Antiguamente pues no se comía tanta cantidad de gluten. De hecho en la mayor crisis del mundo, en la parte de Dinamarca, en los años 30, 40, eh, la gente pues como tuvo tanta crisis no podía comer dulces, pero ahí se descubrió que los célicos empezaron a reducir la hinchazón del estómago, la asimilación, el empequeñecimiento del cerebro, todo gracias a que no comían el carbohidrato, el pancito. Ya cuando se superó la crisis, otra vez volvieron a comer y otra vez se dispararon los mismos números. Entonces, el pancito pues está siendo el causante de que todo se transforme en insulina y que la diabetes sea la primera causa de muerte en Ecuador, ¿no? Entonces, y en el mundo. Obviamente México estaba entre las estadísticas del mayor índice de niños ya con obesidad. Luego le seguía Estados Unidos. También el problema pues obviamente está en que ahora está lleno de carbohidratos, los dulces están a la vuelta de la esquina. Entonces tú puedes empezar a tener el pancito y, y, y a no mirar el efecto que tiene en la comida diaria. Entonces la recomendación que nosotros les damos es, y es triste, yo sé que es dolorosa, pero tienes que empezar a reducir el pan o incluso quitar el pan de tu dieta. Y sobre todo cuando van pasando los años, porque cuando pasan los años se vuelve más difícil conservar tu cuerpito. Entonces, si empiezas a comer, empiezas a dejar el pan, vas a empezar a quitar ese problema mayor que tenemos. Am, También
tienen que considerar, oh, miren esa ardillita tan bonita. No, también tienes que considerar que el carbohidrato está en todas partes, ¿no? Donde tú menos te esperas hay algo de gluten. El gluten hace que las bebidas no se suelten. Entonces tú tomas una chocolateada y tiene gluten. Eso le conserva, si tú haces un licuadito de leche con cocoa, se deshace. Pero si tú le pones gluten, básicamente eso va a mantener ese espesito. Entonces toda la industria lo utiliza, los shampoos lo utilizan, el yogur lo utiliza. eh, el gluten está presente en todas partes, entonces tienes que empezar a reducir. De pronto puede haber el arroz, puede haber el pan, pero el más perjudicial de todos es el glutencito que está en el pan. Quizás es el más peligroso. No hay forma de encontrar un pan bueno. Más bien deberías reducirlo o incluso quitarlo. Y con los años, entonces ya cuando uno va llegando a los 40, que es mi caso, cada, cada década se va complicando más la parte del peso. Ahora, el carbohidrato es muy adictivo, entonces vas a empezar a sentir mucha ansiedad. La recomendación es empieza a cambiar la comida, o sea, empieza a quitar el carbohidrato y empieza a comer la proteína. La proteína te va a quitar esa ansiedad y obviamente al final eh, es